Saludos amigos, amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll, bienvenidos a una nueva reseña. En esta ocasión vamos a hablar de Redacted Records, un suplemento para la línea del juego de rol de Warhammer 40.000 Wrath and Glory publicado por Cubicle 7. Un suplemento, tercero ya para esta línea de juego, que tiene la particularidad de que va a estar conformado por un popurrí de contenido, toda una serie de artículos de información que no tiene un nexo de unión. Es decir, no estamos aquí ante un suplemento dedicado a un bestiario, a trasfondo, a añadir toda una serie de reglas, yo que sé, por ejemplo, de vehículos, cosas por el estilo. No. Todo el contenido de este libro, como iremos viendo a lo largo de esta reseña, no dejan de ser sino diferentes eh, informaciones, reglas o añadidos que van a resultar perfectamente útiles para nuestras partidas de Wrath and Glory, pero que no los une absolutamente nada. Y entonces, en vez de publicarlo o incluir esta información en otras publicaciones que no tengan ni ton ni son, lo han agrupado todo en un solo libro y lo han titulado Redacted Records. Por su propia naturaleza, esta misma publicación bien puede acabar siendo algo que se repita en el tiempo y acabemos teniendo un Redacted Records 2, 3, 4 o los que hagan falta. Es decir, funcionaría, aunque como veremos es un libro en tapa dura, como una especie de revista dedicada exclusivamente a Wrath and Glory, donde encontrar todo tipo de nuevas mecánicas y de nuevos datos y de nuevo contenido para Wrath and Glory, pero en el que no hay un objetivo en concreto dentro de esa publicación. No se trata de ofrecernos un libro entero de nuevos monstruos, o un libro entero dedicado a hablarnos de una ciudad en concreto, o un libro entero de reglas para vehículos, nada de eso. Habiendo hecho todo este repaso, vamos a pasar a hablar del libro en cuestión. Como siempre, una advertencia antes de empezar: como este juego no está publicado en castellano, ninguna editorial se ha lanzado a traducirlo a nuestro idioma, todo el contenido de esta reseña, tanto en su edición física como en su edición digital, lo vais a ver en inglés, ya que es el único idioma en el que lo tenemos disponible en este momento. Nada más por mi parte, empezamos. Como tenemos por costumbre, vamos a empezar nuestra reseña con todo lo que tiene que ver con la edición física y la presentación visual del libro que nos ocupa. En este caso tenemos este Redacted Records para Wrath and Glory, suplemento que ya hemos dicho que tiene un popurrí, tiene toda una serie de contenidos variados y no hay una dirección per se en el mismo. Pero bueno, del contenido hablaremos en breve. Estamos con la edición y la presentación visual. El libro en su edición física en inglés, ya sabemos que esta línea no está traducida al castellano, viene en formato A4, tapa dura, y además tiene ese filtro UV, no sé si se apreciará bien, en este caso la nave o el logo, o bien el título del libro, que es ese brillo, el brilli que a mí me gusta llamar, filtro UV, que es hacer que determinadas partes de la portada, ¿no?, de la ilustración de portada, estén realizadas con un material diferente y brillen cuando les da la luz, para diferenciarlas, destacarlas del resto de la portada. Como digo, formato A4, contraportada que nos explica qué vamos a encontrar en el libro, y por supuesto el lomo blanco que caracteriza a esta línea desde que se hizo con ella Cubicle 7, en diferencia a la de Warhammer Fantasy o Warhammer Age of Sigmar, que tienen el lomo negro. Vamos a encontrar un libro, un suplemento, que tiene útiles 92 páginas en concreto, 92 páginas útiles, es decir, 92 páginas de contenido. Recordar que siempre se añade alguna de publicidad o el índice. Y lo que nos vamos a encontrar a nivel de maquetación es un libro que ya mantiene todo lo que hemos estado viendo a lo largo de la línea en las diferentes publicaciones y en el manual básico. Una maquetación a doble columna, con tablas perfectamente diferenciadas, epígrafes perfectamente diferenciados. Es una maquetación que a mí me gusta mucho, primero porque es clara y legible a la hora de sentarte a leer el libro. No vas a tener mucho problema para seguir un orden en la lectura, y además es fácil de consultar cuando tengas que hacer ese trabajo de consultar, bien sea fuera de partida o bien dentro de partida. En estos casos, normalmente en suplemento suele ser más común, no me salía ahora la palabra, más común
revisarlos, consultarlos fuera de partida, ¿no? Cuando estés creando tu propio material sí, creando tu propio material que realmente en partida, ¿no? Es mucho más raro. Como digo, la maquetación cumple perfectamente, no le he encontrado ninguna queja, de hecho tiene detallitos aquí como por ejemplo este pergamino con los diferentes epígrafes para que en todo momento sepas dónde estás y de un rápido vistazo por el lateral puedas ver a qué capítulo, por dónde tienes que abrir el libro para ir a determinado capítulo. Y a nivel de ilustraciones, pues nos vamos a encontrar una combinación desde ilustraciones extraídas de publicaciones de Games Workshop dedicadas a Warhammer 40.000 a un buen puñado de ilustraciones totalmente nuevas dedicadas exclusivamente a este suplemento, e incluso algunas que repiten ya de otros libros de la propia línea de este juego. Ilustraciones que rinden a muy buen nivel y que ambientan, que es de lo que se trata, y nos dan una visualización muy clara de cómo es este universo, cómo es el universo Warhammer 40.000 y por supuesto cómo es el universo en el que se ambienta este juego, que nos ayuden a imaginarlo a posteriori. Hay ilustraciones dedicadas a algunos personajillos, a planetas, a algunas localizaciones y otras que son directamente, bueno, pues de determinadas razas de personajes o naves espaciales que en este suplemento, como veremos a continuación, tienen su aquel, ¿no? Tienen una cierta importancia. Ya digo, estamos aquí ante un suplemento que a nivel de edición y presentación visual rinde a un gran nivel, a un nivel muy alto y del cual no he podido encontrar queja en ningún instante del mismo. Decía yo en la introducción que este Redacted Records era un popurrí de contenido, toda una serie de artículos o de información, de datos, que nos van a ampliar la línea de juego de Warhammer 40.000 Wrath and Glory, pero que no tienen un tema que los una a cada uno de ellos. Digamos que cada artículo, cada pedazo de contenido de este libro, pues es de su madre y de su padre. No hay una relación entre ellos. Lo que vamos a hacer en la reseña, por tanto, es pasar a ver qué información es esa, qué contenido es ese, cada uno de estos artículos, como los llama el propio libro. Vamos a empezar por el primero, y lo primero que nos vamos a topar es un generador de pecios espaciales. Si conocéis el universo Warhammer 40.000, sabéis un poco de qué va esto de los pecios espaciales. Si no lo conocéis, deciros que una de las características que tiene el universo Warhammer 40.000 es la posible aparición de naves abandonadas a la deriva. De hecho, estos pecios espaciales, insisto, estas naves que pueden ser imperiales o de razas alienígenas y que aparecen a la deriva, bueno, pueden llegar incluso a, por diversas energías que no voy a ponerme a explicar ahora, agruparse en grandes agrupaciones de diversas naves que, teniendo en cuenta el tamaño que tienen muchos de estos destructores y en general navíos de este universo, pues son agrupaciones absolutamente titánicas, ¿no? De una estructura titánica puede llegar a ser. Bueno, pues estos pecios que vagan a la deriva y que pueden acabar apareciendo cerca de un planeta donde no estaban tras un viaje en la disformidad, sin que se sepa qué ha sido de la tripulación de esa nave, por poner un ejemplo, pueden haber 1000 razones por las que la nave esté a la deriva en teoría abandonada. Bueno, pues estos pecios espaciales, insisto, puede suceder que en su interior tengan tecnología perdida o que se dirijan en rumbo de colisión hacia un planeta o que guarden mil y un secretos. Pueden ser la fortaleza de un clan orco o puede ser el lugar en el que están viajando un culto alienígena o el lugar en el que lleva siglos existiendo una secta dedicada al caos que ahora amenaza un planeta, ¿no? Por poner una serie de ejemplos. Digamos que son un punto, un foco
que puede dar lugar a muchas aventuras, en especial a aventuras que funcionen un poco al estilo mazmorreo, si se puede utilizar ese término, en el sentido de que vas a tener un grupo de personajes, los jugadores, que se internen en uno de estos especios espaciales supuestamente abandonados con un objetivo claro, sea detenerlo, sea encontrar tesoros, sea simplemente investigarlo. Bueno, pues estos especies espaciales, como digo, funcionan muy bien para aventuras y lo que nos van a proporcionar en este suplemento son una serie de tablas y mecánicas para poder crear nuestros propios especies espaciales. Lo podemos hacer de forma aleatoria o lo podemos hacer siguiendo los pasos y escogiendo nosotros cada una de las opciones que se nos proporcionan. Vamos a poder escoger desde especies espaciales imperiales, del caos, alienígenas, de diversos tipos. Vamos a poder escoger qué tipo qué particularidad tiene ese pecio espacial en concreto, o cuál es el objetivo de los personajes para investigar ese pecio espacial, cuál es el objetivo de los habitantes de ese pecio espacial. Ya digo, todo esto lo vamos a poder hacer, bien sea de forma aleatoria o escogiendo nosotros para diseñar nuestra aventura a nuestro gusto. Pero siempre es divertido hacerlo de forma aleatoria y ver qué sale. Y tú ahí, como director de juego, ir uniendo los cabos para conformar la aventura que luego acabarán disfrutando tus jugadores. Ya digo, vienen toda una serie de reglas para crear estos especies espaciales y también tiene toda una serie de tablas para eventos, sucesos que puedan ocurrir, es decir, sucesos que puedan suceder, que puedan ocurrir en estos especies espaciales, ¿no? Digamos que toda la primera parte del libro está muy dedicada a todo lo que tiene que ver con los especies espaciales. No es para menos teniendo en cuenta que la portada del suplemento está dedicada precisamente a este elemento en cuestión del trasfondo. Nos van a dar incluso tesoros o recursos que puedan encontrar los jugadores en esos especies espaciales abandonados. Y no van a terminar ahí, sino que por último, para terminar todo lo que tiene que ver con los especies espaciales en este suplemento, Cubicle 7 nos ofrece, dentro del trasfondo oficial de Wrath and Glory, diversos especies espaciales que en este momento están vagando o se pueden encontrar por el sistema Gilead, que es el sistema oficial, digamos, donde transcurren todas las aventuras y que se desarrolla a nivel de trasfondo en esta línea de Wrath and Glory. Bueno, pues nos van a ofrecer los datos de esos especies espaciales y estos especies sobre todo van a funcionar como semilla de aventura para nosotros poder desarrollar nuestras propias historias y tramas con nuestros jugadores en partida una vez los visiten. Básicamente nos van a dar, ya digo, trasfondo y las claves de qué es lo que está pasando en cada uno de estos especies espaciales que se pueden encontrar desperdigados por el sistema Gilead y razones por las que los jugadores o el grupo de los jugadores pueden acabar visitando, eh, investigando estos especies espaciales en concreto. Ya digo, estos son algunos, el primero de los primeros artículos que se agrupan en este suplemento. El segundo, para cambiar totalmente el tercio, recordemos que esto es un popurrí, no van a tener relación unos con otros, está dedicado a marcos de campaña. Wrath and Glory, por su propia idiosincrasia, es un juego de rol en el que realmente, como lo que intenta es ser un juego de rol de Warhammer 40.000, en el que uno puedes jugar con marines espaciales, con orcos, con Eldar, con Caos, con la Inquisición, con comerciantes independientes. No se trata de un juego que esté cerrado a un apartado, a un aspecto concreto del universo Warhammer 40.000, sino que intenta englobarlo, si no todo, prácticamente todo. Y precisamente por ese foco que se pone en englobar tanto contenido, puede resultar abrumador y a la hora de crear nuestras propias campañas, pues es necesario acotar el aspecto en el que se va a jugar. Es decir,
que tú tengas en el juego la posibilidad de ser marines espaciales, Eldar, orcos y caos, no significa que el grupo de juego vaya a estar conformado por marines espaciales, Eldar, orcos y caos, porque al menos a nivel de trasfondo eso sería imposible. Para eso están los marcos de campaña o frameworks. Básicamente son una serie de directrices que establecen por parte del director de juego a la hora de crear los personajes, los jugadores, bueno, qué tipo de personajes se van a crear, cuál es el objetivo de la campaña, qué aspectos o qué temas del universo de Warhammer 40.000 se van a explorar. Es decir, si hacemos un marco de campaña donde que va a estar centrado en el caos y donde el líder o la persona que dé misiones a los jugadores va a ser un señor del caos, pues evidentemente los personajes que se puedan hacer van a ser personajes del caos. Esto es algo que ya se han visto en otros suplementos y en concreto en el manual básico donde se nos ponían algún ejemplo. Bueno, en este suplemento de Redacted Records se nos van a dar bastantes más ejemplos de marcos de campaña, de frameworks sobre los que crear nuestras propias aventuras y partidas. Se nos va a proporcionar información, datos y reglas para hacer marcos de campaña de cada una de las diferentes facciones imperiales, ¿vale? Desde el Adeptus Mechanicus, el Adeptus Astartes, la Inquisición, ¿de acuerdo? O incluso Ministorum, como estamos viendo por aquí, ¿de acuerdo? Aunque en alguna tablilla hay algún error, ¿de acuerdo? Que está la información cambiada, es algo que leyéndolo me he percatado, así que estar atentos en ese sentido, porque hay alguna errata en ese punto, ¿vale? Nos van a dar, como digo, todos estos marcos de campaña centrados en las diferentes facciones imperiales, pero también nos van a dar marcos de campaña o ejemplos de marcos de campaña con sus semillas de aventura y con las reglas específicas en cuanto a qué beneficios van a tener los personajes a la hora de hacerse ese grupo de personajes o a qué equipo inicial acceden, ¿de acuerdo? Aparte de esto, también nos los van a dar por tier o nivel. Y es que recordemos que, de nuevo, en Wrath and Glory puedes hacerte personajes de muchos tipos, pero el nivel de poder está agrupado por tiers o niveles de poder, en esencia. Es decir, no tiene el mismo nivel de poder un marine espacial que un guardia imperial. A la hora de crear el personaje, están en diferentes rangos, vamos a decirlo así, y por lo tanto lo suyo es que un grupo de jugadores no pueda acceder a esas clases diferentes en un mismo grupo, ya que descompensaría totalmente las partidas. Si uno hace un marine espacial, el otro hace un soldado de la Guardia Imperial de nivel, ambos del nivel que les corresponde por clase, pues estarían descompensados. El marine espacial sería súper poderoso, el guardia imperial sería un mierdecilla y moriría enseguida si la aventura estuviese pensada para el nivel del marine espacial. O el marine se aburriría si la aventura estuviese pensada para el nivel del guardia imperial. Bueno, pues todos esos tiers que ya explicamos en el manual básico son también otro modo de establecer el marco de campaña. En vez de crear un grupo de personajes por facciones o por razas o por otras razones, pues lo creamos por el nivel de poder. Es decir, todos los jugadores de esta partida, de esta campaña, va a estar enfocada a tier 1. Así que las clases que tenéis disponibles solamente son las que admitan el nivel 1. Bueno, pues aquí nos dan ejemplos de cómo puede ser una de esas campañas para cada uno de esos niveles de poder. Y por último, unas reglas para crear nosotros nuestros propios marcos de campaña, que es algo que realmente es muy sencillo, no hace falta tener unas reglas, pero bueno, esta explicación siempre ayuda como ejemplo para tener esos flujos creativos activos y no estar bloqueado de, ¿cómo lo hago? Bueno, pues aquí nos dan una serie de indicaciones. De nuevo, rompemos la temática y saltamos a otro contenido totalmente diferente. El tercero de los artículos referidos en Redacted Records van a ser servidores. Y básicamente este artículo se junta que es semilla de aventura y bestiario
y trasfondo. Una especie de mezcolanza en última instancia. Nos van a exponer o hablar 3 o 4 tipos diferentes de servidores. Los servidores son básicamente los robots, entre comillas, ¿de acuerdo? Que sé que algunos de vosotros controláis de este universo, como yo, entre comillas, vamos a decir que son autómatas del universo Warhammer 40.000. De acuerdo, y aquí nos van a dar varios de estos tipos de autómatas. Nos van a explicar en qué parte del sistema Gilead se le pueden encontrar, cuál es su función, y nos van a dar semillas de aventuras para poder incluirlos o convertirlos en parte central de las partidas que juguemos. E incluso, como no puede ser de otra manera, evidentemente nos van a dar las estadísticas a nivel de bestiario de esos servidores en concreto. Nos van a dar varios, como digo, desde unos servidores que no dejan de ser sino carniceros, a un servidor único del sistema Gilead, que es básicamente el cadáver de un soldado de la Guardia Imperial al que se le tiene mucho cariño en la unidad y que ahora, bueno, pues se aprovechó su cuerpo para hacer un servidor y que ahora cumple las funciones que cumplía estando vivo. Bueno, pues desde, ya digo, esos servidores más individuales, que solamente hay uno en todo el sistema del Gilead, a otros servidores pues ya más producidos en masa y evidentemente más comunes. Se nos da toda esta información, estas semillas de aventura, en fin, no deja de ser sino un material que podremos llegar a utilizar o no, dependiendo de nosotros como directores de juego, básicamente. Del interés que tengamos en explorar este elemento dentro de nuestras partidas de Wrath and Glory. Continuaremos con nuevos talentos. Otro de estos artículos de Redacted Records nos van a dar una lista con nuevos talentos para nuestros personajes. En fin, bueno, más añadidos. Esto sí que no deja de ser sino un contenido de pura regla, de opciones nuevas para los jugadores, incluso, sí, más que para PNJs, para los jugadores, por si no hay ninguno de la lista del manual básico que te termine de convencer y a lo mejor encuentras aquí algo que sí te gusta, incluirle. Ya digo, vienen unas cuantas páginas de talentos nuevos y termina el libro con cultos del sistema Gilead. Básicamente nos van a hablar de una serie de sectas presentes tanto en en el planeta Abacrus como en el planeta Nethreus. Son dos de los muchos planetas que encontraremos en el sistema Gilead. Nos van a ofrecer información de trasfondo y semillas de aventura sobre estas sectas, cuál es el rumor que se conoce de los mismos, cuáles son sus objetivos reales y cómo meter o involucrar a los jugadores en estas sectas de alguna manera, es decir, que acaben teniendo contacto con ellas en sus aventuras, así como bueno, las estadísticas de sus miembros. De nuevo, si la memoria no me falla, son 5 sectas por cada uno de los planetas, un total de 10. Las hay que son más interesantes, las hay que son menos. No todas tienen que ver con el caos, ni muchísimo menos. Hay bastante variedad en cada una de estas sectas y no dejan de ser, sino bueno, organizaciones que pueden funcionar como antagonistas para los jugadores, para los personajes de los jugadores, o material que te inspire para crear alguna aventura corta o incluso algo más largo, una gran campaña, centrado en estas sectas en concreto, en estas posibles antagonistas en concreto, tanto de Abacrus como de Nethreus, de estos dos planetas específicamente. Y el libro básicamente termina con este contenido. Esto es todo lo que ofrece este Redacted Records, este suplemento para Wrath and Glory.
Llegados a este punto, es el momento de ofrecer nuestra valoración final, nuestra opinión personal sobre este Redacted Records para Wrath and Glory. Un suplemento que es bastante particular, como ya hemos visto, ya que no tiene un objetivo en concreto muy bien definido. Es más que nada una agrupación de contenidos que pueden resultar más o menos útiles, y en ese sentido es más difícil, a mi juicio, de valorarlo, ya que al no tener un objetivo claro no es tan fácil, no es tan sencillo de dilucidar si lo cumple o no. Es una agrupación, un popurrí, una macedonia de diversos contenidos muy diferentes entre sí, muy variados entre sí, que pueden resultar más o menos útiles. Para los jugadores, pues seguramente el más útil sea el de los talentos, pero este suplemento yo creo que está principalmente dirigido a directores de juego. Y si tuviera que rescatar algo de todo lo que en él podemos encontrar, es todo el material dedicado a los pecios espaciales. Creo que es el material sin lugar a dudas más útil que vamos a encontrar en este suplemento, y el que yo creo que más merece la pena, o veo más obligatorio tener, si se puede utilizar esa palabra. Del resto de materiales, la parte de los servidores no deja de ser sino una curiosidad, y todo lo que tiene que ver con los marcos de campaña son ejemplos extra, están muy bien. Que te den explicaciones de cómo crear tú tus propios marcos de campaña. Es un contenido bienvenido, pero no creo que vaya a suponer ninguna diferencia para mucha gente. Desde luego, no me da la impresión que sea algo que, al menos a mí, a nivel personal, me supusiera una necesidad de tener. Todo lo que tiene que ver con los cultos, si lo veo, o las sectas, me pasa un poco lo mismo que con los especies espaciales. Lo veo muy útil, lo veo muy interesante. Me da pena que solamente esté centrado en 2 planetas, teniendo en cuenta que en el sistema Gilead hay bastantes más. Me lleva a sospechar que ahora te incluyan esa información de esos 2 planetas porque a futuro, en otros suplementos similares, hablen de otras sectas en los otros planetas. No lo sé. Pudiera ser. Puedo suponer que a lo mejor los tiros vayan por ahí. Ya digo, a ver, a mí todo lo que tenga que ver con trasfondo del sistema me agrada mucho, porque es un juego con un trasfondo muy denso, y que precisamente uno de los principales problemas que tuvo en su primera versión de manos de Ulises North America, ya lo comenté en su día, era que todo lo que tenía que ver con el trasfondo era muy pobre, era muy pobre. Ahora todo eso se está corrigiendo, y entonces todo lo que puedan desarrollar de este sistema oficial que han creado para ambientar tus partidas, sistema Gilead, pues bienvenido sea, lo agradezco profundamente. Puedes ser más probable o menos probable que lo utilices si ambientas tus partidas en el sistema Gilead. Si eres de esas personas que juegas al juego de rol de Warhammer 40.000, pero ya te inventarás tú tus propios planetas, tus propias sociedades y demás, pues seguramente no te sirva de mucho, más allá de a lo mejor inspirarte para crear sectas similares en tu propio material original. Pero no deja de tener su utilidad y de ser un contenido agradecido. Aunque insistiré de nuevo que de todo lo que ofrece Redacted Records, para mí lo más interesante y lo que más útil y más me ha gustado de tener es todo lo que tiene que ver con los pecios espaciales, tanto el generador de pecios espaciales como las tablas de eventos de pecios espaciales, o los propios pecios espaciales que puedes encontrar en el sistema Gilead. Hasta aquí llega nuestra reseña. Nuestra opinión al final no deja de ser sino positiva, pero bueno, es un suplemento que tampoco es obligatorio tener si no lo deseas. Si eres completista con la línea de juego, pues lo agradecerás, pero no es algo que aporte un material que sea imprescindible para jugar a Wrath and Glory. Dicho todo esto, cerramos por ende la reseña. Ya sabéis, si os ha gustado, darle a me gusta para que otras personas puedan ver este vídeo, ya que el algoritmo de YouTube se lo recomendará. Seguramente cuantos más me gustas reciba el vídeo, mejor. Si queréis ver más reseñas, partidas, charlas o cualquier otro tipo de contenido rolero,
os animo a suscribiros a nuestro canal en 5 minutos rol. Y si queréis apoyarnos de un modo mucho más activo, bueno, pues en la caja de descripción está nuestro enlace a Patreon, donde a cambio de una pequeña aportación económica que a nosotros nos ayuda un montón a seguir adelante, vosotros disfrutáis de toda una serie de ventajas, desde partidas exclusivas, votación de reseñas, participar en nuestras secciones, echarle un ojo y ahí aparecen desglosadas todas las ventajas que recibís por esa aportación económica, insisto. El enlace en la caja de Patreon. Servidor Lobpsycho se despide, así que muchas gracias por vuestro tiempo. Nos vemos. Adiós. Hasta la próxima.